Ahora, Padre, aleluya, te damos la gloria y manifestamos que tú eres un Dios grande, Señor. Y nosotros, Señor, somos tu pueblo. Aquí hay un pueblo reunido en tu nombre, Señor. Un pueblo que quiere darte la gloria, porque tú eres lo único, porque tú, Señor, eres lo máximo en nuestras vidas, porque tú nos llenas, porque tú nos haces dar un significado pleno a nuestra vida y a nuestra existencia, y porque tenemos plena esperanza en ti, Señor. En esta hora te aclamamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Nos sentamos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gloria a ti. Bien, vamos a hablar un poco en esta mañana de una palabra que espero que nos llene de sentido y de significado, porque necesitamos de esa palabra. En estos tiempos en que vivimos, todo lo que nos rodea, o casi todo, nos invita y nos lleva a vivir en un continuo temor, sobre todo en desesperanza. Pero si realmente somos la Iglesia de Jesucristo, que lo somos, y representamos el reino de Dios, debemos vivir confiadamente en los valores de ese reino. Digo esto como principio de lo que quiero hablar después, de que realmente aquí dentro, y no dentro de ese lugar, de esas paredes, sino aquí dentro en la comunión entre los hermanos, no debería existir cosas, sino solamente aquellas cosas del reino: el amor, el perdón, la alegría de vivir, el gozo, la comunión entre hermanos, una comunión perfecta. Esto, hermanos, debería ser lo que realmente la gente ve en nosotros, porque nosotros somos de este mundo, pero no estamos en él. Al revés, estamos en este mundo, pero no somos de él. Entonces, la iglesia de estos tiempos finales debería ser más parecida o igual a la primera iglesia de los primeros tiempos, porque ellos vivían en completa expectativa de la inminente venida y regreso de nuestro Señor Jesucristo. Sus pies y sus vidas estaban más afirmadas en las cosas de arriba que no en las cosas de abajo. Es por eso que no estaban tan apegados al dinero o a las riquezas o al materialismo. Es por eso que estaban pegados a otras cosas, como son la obra social, las necesidades de los hermanos y de las hermanas, las viudas, aquellos que necesitan, y vendían sus propiedades porque no les importaban aquellas cosas terrenales, sino lo que buscaban eran las celestiales. Y esto debería ser lo que esta iglesia y la iglesia de Jesucristo debería vivir cada día. Esto entre nosotros debería ser un terreno sagrado. Cuando digo sagrado, lo digo en el término espiritual. Entre nosotros no debe caber a vida, o no debe caber ninguna cosa como ni el desamor, ni la desesperanza, ni el desconsuelo, ni el odio, ni el rencor, ni la crítica, ni la murmuración, sino que esas cosas se deberían quedar allí en la calle y no debería haber cabida en nuestros corazones. Si somos la iglesia de Jesucristo, debemos vivir otras cosas, no las cosas que vive el mundo. Hoy voy a hablar de una palabra
especial para ti. Escúchala bien. Es una palabra que te producirá liberación y consuelo, gozo, alegría, porque tú la necesitas al igual que yo. Esa palabra se llama esperanza. Esperanza. El mundo no conoce mucho esa palabra. Nuestros cuerpos han sido construidos para soportar una enorme cantidad de estrés y depresión. Dios nos ha creado para que seamos personas bastante flexibles. Podemos sobrevivir al calor de los trópicos o a los vientos helados del invierno. Podemos tener un valor intrépido y podemos pasar a través de enfermedades, de reveses financieros, desilusiones, desempleo o quizás la muerte de alguien a quien amamos muchísimo. Todo esto lo podemos hacer, sí, pero siempre que no perdamos un ingrediente especial. Se llama esperanza. Podemos soportar el viento y el clima, la calamidad y las tragedias, las enfermedades y la muerte, mientras tengamos esperanza. Podemos vivir por semanas sin comida y podemos vivir días pocos sin agua y aún varios minutos sin aire. Pero, Señor, quita la esperanza de este mundo y del corazón humano y todos podemos tirar la toalla en un momento. Sin esperanza no podemos vivir ni un instante. Sabiendo que eso es verdad, Dios llama a la esperanza a su pueblo. Sabiendo que eso es verdad, Dios te llama a que tengas esperanza. En la palabra de Dios le dice el ancla del alma, donde nosotros, ahí en lo más íntimo, en lo más recóndito de nuestro interior, ahí dentro, nosotros nos afirmamos en Dios. El ancla del alma. Esa es la esperanza. Algo irreemplazable, una fuente indestructible que nada ni nadie puede vencer. Si te encuentras y tú me escuchas en esta mañana, si te encuentras que te se está acabando la esperanza o te estás empezando a preguntar si es que vas a poder sobrevivir con las cosas que te está dando la vida o con las cosas que la vida te está quitando, este mensaje es para ti. Las dudas a veces se meten en nuestras vidas como termitas en una casa. Estos pensamientos que parecen termitas, que se van comiendo poco a poco nuestra fe. Generalmente podemos resistir a veces estos ataques. Podemos vivir incluso con dudas, pero a veces a las dudas que ya tenemos vienen vientos y pruebas difíciles de soportar. Estoy hablando del creyente y de la iglesia no hablo de los que no son creyentes. Es durante esos tiempos, yo le llamo tiempos, de prueba, de tormenta, durante los días oscuros y las noches sin dormir, cuando empezamos a sentir los efectos destructivos de esas dudas. Para mí hay 3 ocasiones cuando la intensidad de la duda llega a comernos esa esperanza, o puede llegar a comerla. Una de estas ocasiones es cuando aquellas cosas que creo que nunca deberían suceder, acaban sucediendo.
Hay veces, aun cuando Dios es amoroso, misericordioso, lleno de gracia, amable, bueno, soberano, Él nos sorprende y dice sí a algo de lo cual nosotros estábamos convencidos que era un no. Cuando las cosas malas le suceden a las personas buenas, o cuando las cosas buenas le suceden a las personas malas. Cuando se acepta una mentira como la verdad y todo el mundo va detrás de ella. Cuando sucede esto, nos pega y nos golpea a nuestra vida, ¿sí o no? Las dudas también aumentan cuando las cosas que creo que deberían suceder nunca ocurren. Es el otro lado de la moneda. Cuando yo esperaba que Dios dijera que sí, pero Él de momento dice que no. Soy consciente de que casi cada uno de nosotros, muchas veces, hay en nuestro corazón heridas abiertas, cosas secretas que solamente tú y Dios conocéis, abismos o dolor que acarreamos, y en medio de esas cosas decimos, ¿por qué? Dios realmente existe, yo lo sé, lo he visto, creo en la palabra, pero eso es muy fuerte. Dios, estás ahí de verdad. Estás ahí, Señor. Cuando esperamos que Él diga que sí y dice que no, las dudas y algo dentro de nuestro interior se remueve y parece que no quiere aceptarlo. Hay una tercera situación en donde crecen las dudas, y esto es cuando las cosas que yo creo que deberían de pasar ahora no suceden. Lo repito, hay veces que nosotros creemos que hay cosas que deberían suceder ahora y no suceden. Y Dios dice, ahora no toca. Y esperas y escuchas un susurro ahí en tu interior y sabes que viene de arriba y que solamente es una palabra que se repite continuamente. Ahora no es tiempo, espera. 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 ¿Quién no lucha a veces con esa clase de sentimientos? El capítulo 6 de Hebreos, que vamos a dar un repaso rápido, debería saberse de memoria. Yo os lo digo porque creo que no debería pasar ninguna semana sin que repasáramos el capítulo 6 de Hebreos a partir del verso 13 en adelante. Porque ese capítulo va destinado a precisamente a ti y a mí, a aquellos que, aun pasando por pruebas y esperando, se están agarrando con las uñas, y aunque nos estamos deslizando hacia abajo, decimos no, y perseveramos y nos agarramos aún sin fuerzas y seguimos adelante y no nos damos por vencidos. Aún cuando Dios dice que no y tú esperas un sí, y aún cuando Él dice sí y tú habías anticipado un no, y especialmente cuando Él te dice que esperes y que esperes. Vemos un ejemplo clásico en Abraham. Dios le dice a Abraham, capítulo 6, verso del 13 al 15,
Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudo jurar por otro mayor, no pudiendo jurar por otro mayor, Dios juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Punto. Y seguido. Pero dice más: y Abraham, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Lo dice así? Esa es otra versión, pero es igual. ¿Amén? Abraham, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. El versículo antes, el versículo 12, en el mismo capítulo, dice algo así, enlazado: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Aleluya. ¿Quiénes heredan las promesas? Los impetuosos, los que están siempre así corriendo de un lado para otro. ¿Quiénes heredan las promesas de Dios? Los pacientes. Los pacientes. Los pacientes. Te invito a que imites a los grandes hombres y mujeres de la historia de la palabra de Dios, que creyeron en Dios aun cuando no vieron las cosas que Dios les había prometido, y que se dijeron siempre: voy a permanecer, no importa lo que ocurra. Si Dios dice sí, voy a permanecer. Si Dios dice no, voy a permanecer. Si Dios dice espera, yo me espero. Voy a creer en Dios aunque el mundo se desmorone y se venga para abajo. Aunque mi casa se venga para abajo, yo no me desmorono. Aunque mi familia me abandone y aunque mis hijos se marchen, yo no me desmorono. Porque hay un Dios que me dice que yo tengo que confiar y esperar. Y si yo espero, alcanzaré la promesa. Porque no hay un solo hijo de Dios creado en este mundo que no tenga su parte de la promesa. No creo en un Dios, jamás creería en un Dios que no tiene unas promesas para cada uno de sus hijos. Ahora bien, si conoces un poco la Biblia y repasamos un poco la historia de Abraham, veremos que cuando Dios se aparece a Abraham y a Sara, llevaban muchos años de casados, no sabemos cuántos, pero muchos, porque ella tenía 65 años y Abraham tenía 75 años, y entonces Dios les dice: yo de cierto os digo, por mí mismo juro, que vosotros tendréis un hijo. Dios lo juró por él mismo. Así que Dios se lo prometió a Abraham con términos que no eran para nada inciertos. Les dijo: tú tendrás un hijo. Y Abraham lo creyó. Entonces, después de esta firme promesa, Dios dijo: habéis confiado en mí, entonces tenéis que esperar. Esa es la palabra clave. Entonces tenéis que esperar. Abraham esperó un año y no sucedió nada. Entonces ya Sara tenía 66 años. Abraham esperó otros 10 años y entonces no sucedió nada. Y Sara tenía 76 años. Otros 10 años y nada. Otros 10 años y nada. Entonces, cuando Abraham habían pasado 24 años de la promesa, Abraham tenía 100 años, o estaba a punto de cumplir 100 años. Por lo tanto, debemos de pensar que Sara
tendría 90. Entonces Dios regresó otra vez y dijo: aquí estoy de nuevo. ¿Qué creéis? Vosotros vais a tener un hijo después de 25 años. Así que yo me pregunto la cara de Abraham, cuando después de 25 años dice que se arrodilló y se rió. Y pensó, pero claro, Dios sabe los pensamientos. A mis 100 años voy a tener un hijo, Señor. Y Sara, que tiene 90 años y estaba en la tienda, también se rió, diciendo: a mis 90 años voy a tener un hijo, Señor. Señor, te ruego que al menos mi hijo Ismael, que recibirá todo, al menos él pueda tener hijos. Pero ¿sabes una cosa? Dios no tenía un plan con Ismael. Dios había prometido un hijo suyo a Abraham, y Dios le iba a dar el hijo a Abraham. Y le dice a Sara: ciertamente dentro de un año tendrás un hijo y le llamarás Isaac, que quiere decir risa. O sea, Dios le dice a Abraham y a Sara: vosotros os habéis reído de mí, pero yo me río de vosotros. Porque aunque tengas la matriz seca y tengas 90 años y tú 100, yo haré que tú tengas un hijo y le llamarás risa, porque yo me río de vosotros. Amigo y amiga, nunca te rías de Dios. Dios lo que cumple, lo promete. Lo que cumple, lo hace. Y cuando Dios jura, dice que Dios no es hombre para que mienta. 25 años. Y tuvieron el hijo de la promesa y se llamó Isaac. En Romanos 4 aparece por ahí un versículo que enlaza con lo que estábamos hablando ahora. Y allí encontramos a nuestro amigo Abraham, y dice en Romanos 4:18 que Abraham creyó, a pesar de reírse, creyó en esperanza contra esperanza. Amén. Esa palabra prediqué un día sobre ella. Esperanza contra esperanza. Dice la palabra en Romanos 4:18-21: para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O tampoco la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, dando la gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. Amén. Aleluya. Esta es una clara ilustración de cómo se tiene que vivir en fe. Eso es creer aún cuando tengamos dudas. Lo repito, las dudas son humanas. Es normal que tengas dudas y temores, pero lo importante no es que nunca vas a poder hacer que las dudas desaparezcan. Pero lo que sí puedes hacer es que tu fe sea más grande que las dudas. Esto sí puedes hacerlo. Y esto es lo que le pasó a Abraham. Eso es tener confianza en Dios. Saber que Él me está diciendo: espera, 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 pero cuando llegue el momento que yo diga, entonces recibirás la promesa. Dice el versículo 20: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino, fíjate bien, que se fortaleció en fe, dando la gloria a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer.
no solamente convencernos de que Dios tiene razón, sino que debemos fortalecernos y darle la gloria siempre a Dios. Dios dice que sí, dale la gloria a Dios. Dios dice que no, dale la gloria a Dios. ¿Has visto algo a tu casa, en tu alrededor que no te está gustando o que te están persiguiendo o has visto alguna enfermedad a tu lado? Dale la gloria a Dios. ¿Te encuentras sin trabajo? Dale la gloria a Dios. Pero nunca desesperes ni estés desconsolado ni desconsolada. ¿Cuántas veces sonreímos como Abraham? Ahí en un rinconcito, sonriendo. Señor, ¿cuánto tiempo espero? Ya nunca voy a llegar a eso. Nunca vendrá. Bueno, ya miraremos de pasar como sea. Y sonreímos. Pero sabes una cosa, Dios siempre gana. Si le dejas a Él. Porque Dios es un vencedor. Y los que confiamos en Él siempre somos vencedores. Te lo aseguro, tan cierto como estamos aquí hoy todos, los que confiamos en Él siempre saldremos vencedores. La gloria sea dada. Amén. Aleluya. Paso a la última parte. Dice en el versículo 16: porque los hombres de hoy ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Pero en el 17 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, ¿quiénes somos? Nosotros, la inmutabilidad de su consejo, también interpuso juramento. Sigo, para que por las cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Escucha bien, hay un propósito para tu vida. Dios lo ha jurado por sí mismo, no solamente para Abraham, sino también para los herederos de Abraham. ¿Y quiénes somos? Nosotros. Tú y yo y todos los que estamos aquí somos descendientes de la promesa. Entonces Dios también piensa que ha jurado por sí mismo. Hoy en día un juramento no vale para nada. Entonces en aquel tiempo sí. Cuando alguien tenía que vender una tierra o unas propiedades, lo único que hacían es reunían a los ancianos del pueblo, y en la entrada del pueblo, allí en la entrada, delante de los ancianos se daban la mano, y eso era un juramento, y valía más que 1000 notarios y 1000 abogados hoy en día, porque hoy en día la justicia está pervertida. Pero entonces un juramento era un juramento, y cuando se daba la mano, eso era sagrado, y la gente lo cumplía. Cosa que hoy, desgraciadamente, aun jurando, la gente no cumple. Fíjate. Entonces, cuando por ejemplo un anciano estaba muriendo y tenía que traspasar la primogenitura o dar la herencia, él juraba. ¿Y cómo lo hacía? Cogía la mano derecha y lo ponía así debajo del muslo, ¿verdad? En la cama ahí, así. Y eso la gente que estaba al lado sabía que ese era el heredero. Y ninguno ni nadie podía deshacer esa promesa. Era un juramento. Eso era sagrado. Porque si eso es sagrado, imagínate lo sagrado que es cuando Dios jura. Cuando Dios jura. Nosotros no podemos jurar, dice la palabra de Dios, pero Dios sí. ¿Sabes por qué? Porque Él es todo en nosotros. Y si Él ha jurado que los descendientes de Abraham tendremos nuestra promesa, ¿quién puede deshacer este juramento? Piénsalo bien. Piénsalo bien.
Dice el sabio Salomón, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dios está en control de los tiempos y de las estaciones. Algunas veces los tiempos son difíciles y las estaciones son secas. Eso quiere decir que Dios está en control de los tiempos difíciles y también de las estaciones secas. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, dice el versículo 18, tengamos un fortísimo consuelo. Tenemos que tener un fortísimo consuelo. El consuelo es lo contrario del desconsuelo, ¿sí o no? Por lo tanto, un hijo de Dios no debe vivir desconsolado ni desconsolado. Una hija de Dios y un hijo de Dios tiene que vivir agarrado en el consuelo de Dios. Aleluya. Sigo leyendo. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Escucha bien, ¿la esperanza dónde está puesta? ¿Detrás? No, está delante. Dice que nosotros tenemos que agarrarnos de la esperanza que está por venir. ¿Cómo se hace eso? Por medio de la fe. Agárrate fuerte de la esperanza que está por venir. Agárrala, agárrala y no la dejes. Sueña por eso. No sé si vendrá mañana o pasado mañana o dentro de un año, pero ten esperanza. Ten esperanza, espera y ten esperanza, agarra esa esperanza, porque Dios no miente y ha prometido que vendrá y vendrá y será para ti. Aleluya. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Quiero terminar por ese pensamiento. Versículo 19. Dice así, hablando de la esperanza, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Ahora fíjate bien. Fíjate bien. Dice que la esperanza penetra hasta dentro del velo. A ti te puede sonar a ciencia ficción esto, pero yo te aseguro que esto es tremendamente importante, porque los que recibían esta palabra sabían qué quería decir a través del velo. Tu esperanza ha traspasado el velo. ¿Sabes qué quiere decir? Te lo voy a explicar en 1 minuto y medio. En los días donde estaba el tabernáculo, los judíos se reunían una vez al año. Era una orden de Dios para que se reunieran una vez al año. Dentro del templo había 3 velos, 3 habitaciones, 3 velos. Y el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año, solamente una, tenía permiso por Dios para atravesar el velo, el uno, el otro y el último. Si lo atravesaba alguien que no era sumo sacerdote en otro día, moría por completo. Primero, por eso el sacerdote se ataba una cuerda al cinto y desde afuera le tenían amarrado por si acaso estaba en pecado o era impuro, le sacaban muerto. Bien, una vez al año el sumo sacerdote entraba en lo que se llama en el lugar más alto de la tierra, el lugar al que podríamos llamar la habitación de Dios. La habitación de Dios. En esa habitación, en ese entonces, Dios estaba allí en presencia. Se le llamaba la Shekinah, la presencia misma de Dios. La Shekinah.
inundaba aquel lugar, aquella habitación que más o menos tenía unos 4 por 4 metros, la habitación pequeñita. Dentro de la habitación había el arca del pacto y una luz brillante siempre estaba allí, dentro, una luz brillante. En esa arca, allí encima del arca, había una copa de oro y rodeando la copa había 2 querubines con las alas extendidas, ahí precisamente alabando a Dios. 2 querubines de oro. El sacerdote entraba una vez al año con una vasija de sangre y la metía en el cáliz aquel, y eso representaba todos los pecados del pueblo durante todo el año. Entonces, en el momento en que el sacerdote metía la sangre, si el sacerdote no moría, si no pasaba nada, si la presencia de Dios continuaba en aquel lugar, significaba que todos los pecados del pueblo eran perdonados. Y mientras el sacerdote estaba dentro de esa habitación, todo el pueblo de Israel estaba así, arrodillado, mirando a ver qué pasaría, si Dios perdonaría sus pecados o si la ira de Dios destruiría todo, porque ellos conocían lo que era también la ira de Dios. Entonces todo el pueblo estaba ahí mirando y esperando, y no se oía ni un susurro. Cuando el sacerdote veía que Dios aceptaba el grato sacrificio, salía por el velo, y cuando salía a la puerta todo el mundo gritaba: ¡Aleluya! 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 Dios había perdonado el pecado del pueblo. ¿Sabes qué quiere decir esto en los días de hoy? Dice la palabra que Jesucristo, cuando vino, acarreó con todos nuestros problemas y con todos nuestros pecados. Acarreó con todos nuestros desconsuelos y con todas nuestras desesperanzas. Acarreó con todos tus problemas y con todos mis problemas. Y cuando Él murió, vertió esa sangre, y en el momento que Él murió, el velo del templo se rasgó de arriba para abajo. Dice la palabra que a partir de ese momento Jesucristo se ha constituido en el sumo sacerdote, según la descendencia de Melquisedec. Eso quiere decir que a partir de ese momento Jesucristo está siendo nuestro sumo sacerdote, y dice: ahora y por siempre y por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Lo que quiere decir es que si nos agarramos a la firme esperanza, esa esperanza tiene el poder de traspasar el velo y estar permaneciendo ahí delante de la presencia de Dios, porque Jesucristo lo hizo por ti y por mí. Eso quiere decir que nuestra esperanza está siempre ahí reflejada delante del trono celestial. Y cuando el enemigo o el desconsuelo o la desesperanza o las dudas o el temor vienen a mi vida, yo miro arriba y veo a Jesús y digo: Jesucristo, tú traspasaste el velo, mi esperanza traspasa el velo. Yo estoy delante de tu presencia y tu mano está sobre mí, y tu sequidad viene sobre mí, y tu presencia cubre mis faltas, y tu presencia cubre mis pecados. Yo soy santificado por ti, y entonces hago como el pueblo. Mi esperanza y mi consolación me llenan de alegría y digo: aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria, gloria. Jesucristo está día y noche, sin descanso, delante del Padre, intercediendo
por ti y por mí, por los desconsolados, por los que tienen dudas, por los que pasan pruebas, por los que les cuesta tener la paciencia, por aquellos que han sufrido, por aquellos que sufrirán. Jesucristo está de continuo delante del Padre y le señala a Él, a ti y a mí. Por lo tanto, no hay mayor consuelo que este, que alguien pagó por ti y por mí. Alguien se sacrificó por ti y por mí, precisamente para que cuando vengan los tiempos difíciles, nosotros tengamos donde agarrarnos. Porque digo yo, cuando las cuentas del banco son suficientes y nos sobra para comprar, cuando tenemos un trabajo y nos realizamos cada día y salimos contentos a casa, cuando cogemos nuestro auto o vamos de vacaciones 15 días, o cuando realmente miramos a la mesa y vemos que no nos falta nada, entonces, ¿dónde está el problema? No hay problema, ¿verdad? Ahora bien, cuando no ocurre ninguna cosa de estas, es cuando empezamos a desesperarnos, ¿sí o no? Es entonces, cuando ocurre esto, cuando miramos arriba y decimos, nosotros creemos en esperanza contra esperanza, como Abraham. Él ha jurado por sí mismo de que nada nos faltará, de que siempre estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Créelo en el día de hoy, recibe la esperanza, agárrate fuerte a ella. Te ruego que ahora inclines tus ojos, vamos a hacer una oración. Gracias, Padre. Gracias, Gloria al Señor. Alabamos Dios. Padre, mi deseo en esta hora es alabarte, darte la gloria, aun cuando esas cosas malas vengan de vez en cuando. Aun cuando la gente buena vea que le suceden las cosas malas y a la gente mala las cosas buenas. Cuando escuche un no y yo pensaba que iba a ser un sí, o cuando escuche un sí cuando yo estaba tan segura y seguro que iba a ser un no. Cuando tú sigues diciéndome un día y otro, una noche tras otra, espera, 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 espera. Cuando las tormentas y las dudas están nublando a veces mi fe y me tienden a cuestionar tu integridad. Padre, ayúdame, porque solo tú puedes hacer eso, de la misma manera que lo hiciste con Abraham y con Sara, quienes esperaron esos 25 largos años para el cumplimiento de una sola promesa. Te pedimos que hoy nos ayudes a no vacilar
con incredulidad, sino que como Abraham confiemos en ti en esos momentos de duda. Quiero hacer un llamado ahora para que el Señor te ayude a vencer la desesperanza, las dudas, los temores, la falta de ilusión, el decir, esto se acabó, no hay más esperanza para mí. Sí, hermano y hermana, sí la hay. Está ahí, delante de ti. Agárrate fuerte a ella. Agárrate fuerte a ella. Jesucristo lo ha hecho posible. Tú no puedes, pero por medio de Él te aseguro que lo recibirás. Porque Él lo ha prometido por sí mismo y Él no puede mentir. Descansa en ese Dios todopoderoso y ten la esperanza dentro del ancla de tu alma, en lo más escondido. Allí donde estés, si quieres hacer conmigo esta oración, levanta tu mano y vamos a pedirle a Dios, quien tenga en esta mañana alguna duda, algún temor, alguna desilusión, desconsuelo, desesperanza, temor al fracaso, miedo al futuro, puedes estar ahí ahora. Levanta tu mano o levántate como tú quieras. Yo estoy ahora orando por ti. Padre, en el nombre de Jesús, tomamos autoridad sobre toda desesperanza, sobre toda termita que intenta comer nuestra fe, que intenta debilitar nuestra fe. Declaramos, Señor, aleluya, que tu Shekinah ahora descienda desde lo alto, Señor, aleluya. Declaramos que tu presencia descienda, Señor, sobre cada vida, Señor, aleluya. Sobre cada vida que en esta hora te pide ayuda, Señor, aleluya. Oh, Señor, desciende tu fortaleza, Señor. Oh, Señor, llena nuestros corazones y nuestras vidas de esa firme esperanza en ti, Señor, aleluya. Que por medio de Jesucristo, Padre, tomemos la victoria en esta hora. Que por medio de Jesucristo, Señor, tomemos completa victoria sobre nuestra vida, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, sobre nuestras hijas. Padre, en ti tenemos nuestra completa esperanza. Oh Dios, Padre, en el día de hoy creemos en ti, Señor. Esperanza contra esperanza, lo proclamamos, Señor. Nuestros labios lo confiesan. Creo en ti, Señor. Creo en ti, Señor. Creo en ti, Señor. Voy a esperar en ti. Voy a confiar en ti, Padre. En el nombre de Jesús ahora tomamos la victoria. En el nombre de Jesús ahora. En el nombre de Jesús ahora. Padre, desciende. Padre, Señor, toca nuestros corazones. Padre, convierte nuestras vidas en vidas de fe. En vidas de fe. En vidas de fe, Señor. Aleluya. Y marchamos en victoria. Porque nuestra ilusión y nuestra mirada no está en ningún Dios humano ni en ninguna cosa humana. Nosotros te miramos a ti, Señor, a ti que estás sentado a la diestra del Padre. Oh Señor, bendice a tu pueblo, perdona nuestros pecados, bendícenos, glorifícate, 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 glorifícate más y más. Glorifícate, Señor. Ahora, Señor. Ahora, Padre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Glorifícate ahora. Glorifícate más y más en nuestras vidas. Glorifícate más y más en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús ahora. Lo recibimos, Padre. Lo recibimos, Señor. Lo recibimos, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, Señor. Ahora, Padre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu santo nombre. Amén, Señor. Gloria, gloria.